Hola chicos, ¿qué tal? No sé si ya los que se subieron ya están viendo los videos. Ahora en un minutito la idea sería arrancar más con preguntas, respuestas y temas puntuales de esta unidad. No sé si ya todos o si vieron lo que puse en el Telegram y llegaron. Sí, sí. Bien, bueno, a ver, voy a abrir el archivo ese. Dame un segundito. Bueno, no, sí, está bien. Le damos ahora, a ver. Ahora les comparto. Estoy miedo. Compartir. Bien, bueno. No sé si me gustaría partir más que nada de preguntas, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este apunte y después les puntualizo algunos temas que para mí son los más importantes de este apunte. Bueno, Andrés, te hago una pregunta que no sé, quizá está linkeada con parte de la unidad uno y parte de la unidad 2. Viste que el final de la unidad uno habla de los tamaños del kilobyte, del megabyte, del gigabyte. Sí. Y bueno, por ejemplo, ahí que abriste un blog de notas, ¿no? Qué sé yo, si escribí una letra cualquiera y después con el clic derecho vas a propiedades, te dice el tamaño. Es un byte. Pero viste que ahí dice tamaño y tamaño en el disco, no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde me estás hablando que dice tamaño y tamaño del disco de la unidad uno? Claro, en realidad fue un poco para probar esto de los tamaños con los archivos. Eh, Pero ojo, a ver, una cosa son las unidades medidas de bytes, megabytes, etcétera, y después cómo eso se implementa en el disco rígido es una cosa totalmente diferente y es mucho más complicada. Em, es mucho más complejo cómo guardar un archivo y hay un tamaño mínimo que es necesario guardar en el disco para guardar aunque sea un solo byte. No se puede guardar un solo byte en el disco, porque no se puede direccionar como en la memoria RAM, por ejemplo. A ver, Bien. no te entiendo bien igual la pregunta. ¿Dónde No, no. decís que dice eso del disco? Por Para verlo ejemplo, en contexto, ¿no? Porque sí, sí, yo en realidad, viste que al final de la unidad uno te muestra justamente esa tabla. acá sí. Entonces, lo que fui, agarré y armé en la computadora un archivo de texto para ver Ujú. más que nada el tamaño Sí, te nada, entiendo. para verlo, para yo poder Guardás, visualizarlo. archivo, guardar. Igualmente por eso, en Windows hoy en día no es solamente un byte lo que guardás cuando guardás un carácter. Entonces, yo puse guardar casualmente, y si haces propiedades te dice un byte, pero te da dos tamaños, y lo que entendía era lo segundo, pero si es complejo, nada. Era una No, duda claro, nomás. lo vamos a ver un poquito mejor cuando, mira, si yo guardo este archivo que se llama unbyte.txt, yo vengo acá, bueno, no, que decía cuánto era un byte, este archivo de un byte supuestamente .txt, lo que vos decís que hiciste esto, Claro, propiedades, ¿no? Entonces acá Windows te dice que sí, efectivamente que tiene un solo byte, tamaño en disco te dice 0 bytes, ¿entendés? Medio raro. Y en realidad esto, para poder guardar ese archivo, está ocupando bastante más espacio dentro del disco rígido. Porque eso tiene una entrada en la tabla del sistema de archivos, tiene un nombre ese archivo. O sea, acá te está diciendo que esto Windows te lo simplifica de alguna forma y te dice, bueno, el tamaño del contenido de este archivo, de lo que está dentro, es de un solo byte. ¿Me entendés? sí, sí.
Pero va a depender también, por ejemplo, de la tabla de, si vos guardás esa, la A es un solo byte, pero depende también del tipo de carácter que vos uses y del tipo de sistema de archivo que uses. Fíjate que acá está usando el tipo de codificación de, acá fíjate que está usando UTF-8, ¿ves? No es Sí. ASCII, es UTF-8, es otro tipo de codificación de tabla de códigos. Eso quiere decir que para cada número dentro de los 8 bytes, o sea, de 0 a 255, tiene un carácter asignado, ¿no? Que para ASCII es una cosa y para UTF-8 es otra, es otro formato. Pero digo, por eso, se pone un poquito más complejo cuando hablamos de archivos de texto. De una. ¿Entendés? Cuando nosotros ahora estamos hablando de bytes, estamos hablando de 8 bits. Estamos hablando de un número, de 0 a 255. Es eso nada más. Entendido. Si lo empezamos a meter con más cosas, es más complejo. Copiado. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por ahí de la otra lectura? O bueno, si queda algo de la uno también le damos, no hay problema. Yo, profe, no llegué a entender bien el concepto de bases en esta lectura. ¿De bases? Sí. ¿En qué parte? No, al final, cuando hablan, digamos, el punto 4 de la lectura 2. Punto 4. Ah, bus. Sí. Sí, vos, bueno. Está bien, está bien. No, no te entendía si decías base de la base de un número binario, ¿viste? De una base de datos o de qué. Está ok. El concepto de bus, los buses serían básicamente las pistas o cables que conectan los distintos componentes de la máquina. Hay buses que son internos, que están dentro del microprocesador. Hay buses que son externos, que conectan el Peleando. microprocesador, por ejemplo, con la memoria. Y hay buses que son eso, con la memoria o que conectan la memoria, por ejemplo, con los dispositivos externos, con el teclado, con las placas, digamos, de expansión, con la placa de video. ¿Alguien quería decir algo? Perdón. Yo, pero nada, yo te iba a preguntar si un ejemplo podía ser L1, L2 y L3. No, en ese caso estamos hablando de cachés. Ah, ok. L1, caché Sí, L2 y caché L3. En el caso verdad. de los buses, fíjate, acá habla de tres buses. Buses de Claro. datos, bus de direcciones y bus de control. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una conexión de determinados, como si fueran cables, que conectan de alguna forma a la memoria RAM, que son, si vos lo mirás, si vos lo querés ver en una placa mother, No los veo. no, sí, sí los ves. Si vos lo querés ver en una mother, por ejemplo, cuando vos, cuando vos ves una imagen de una mother, son estas pistas, uy, esto está muy, quiero verlo como en pantalla completa, a ver, ahí. Fíjate que acá hay todos un montón de pistitas chiqui, todas que conectan, por ejemplo, acá se va a conectar la memoria, son 480.000, en la memoria se van a activar unos circuitos que van a hacer que pase por el bus de datos lo que está adentro de la posición de memoria número 480.000, que puede ser el número 25. Y eso va a venir al microprocesador. Y el bus de control es un bus que va a decir cuándo, normalmente tiene que ver con la temporalidad, cuándo vos querés ese dato que te lo copien, digamos, que se copie de la memoria, o para en qué dirección, tal vez el bus desde dos direcciones, y vos estás copiando algo de la memoria al procesador o del procesador a la memoria. Entonces el bus de control se va a prender alguna lucecita o se va a tirar una señal por esos cables que va a decir, ahora la dirección es de la memoria al procesador, y ahora la dirección es del procesador a la memoria. ¿Se entiende? Eso serían los externos los que están en la madre, lo que se ven en la foto que mostraste. Exactamente, exactamente. Después hay buses internos que están dentro del microprocesador que conectan. Ves, acá siempre estamos hablando de buses externos. Fíjate que hablamos del microprocesador con la memoria y mi microprocesador con la memoria ROM y después el bus de control con los dispositivos de entrada y salida también. Fíjate que en realidad todos se conectan con todos, ¿no? Acá aparecen como tres cosas, pero fíjate que el microprocesador está conectado con el bus de control, con el bus de direcciones y con el bus de control, con el bus de direcciones y con el bus de datos. Lo mismo pasa con la memoria ROM, con la memoria RAM. Y lo mismo pasa con el sistema de entrada y salida. Fíjate que está conectado con el bus de control, con el bus de direcciones y con el bus de datos. O sea que en realidad está todo conectado con todo. ¿Está bien? Claro. ¿Se entiende para qué hizo la pregunta? Más o menos. Andrés, yo te quería preguntar acerca de la memoria ROM, que no me terminó de quedar claro, o al menos hasta lo que puedo entender yo.
¿Cuál Sí. sería un ejemplo de la memoria ROM? Mira, acá es interesante puntualizar una cuestión que para mí está buena y interesante. Antes de ir exactamente a tu pregunta, esperen que voy a agrandar un poquito la fuente, si es que puedo. Profe, Sí. la ROM, hablando de ROM, ya que estamos. Read Only Memories, o sea, Ajá. pero actualmente se puede reprogramar la ROM, por ejemplo, la BIOS. Sí, exacto, o sea, ROM Read Only Memory, o sea, memoria de solo lectura. Ahora, ¿eso quiere decir que no se puede reprogramar nunca? No, quiere decir, depende, o sea, depende de la ROM que estemos hablando, pero se le llama ROM muchas veces a una memoria que es difícil de reprogramar. O sea, que yo para reprogramarla tengo que abrir la computadora, tirarle luz ultravioleta, cargarle otra información en un pin especial, conectarla a una máquina, sacar el microchip y ponerlo en otro lado para recargarlo. Se da mucho en lo que son microcontroladores. Si alguno hizo electrónica, hay muchos microcontroladores que tienen una memoria interna que se graba en una ROM, digámoslo así. Pero a ver, veamos una cuestión. Nosotros acá en el apunte se habla de RAM, se habla de ROM, ¿cierto? Se habla de RWM, ¿cierto? Se habla de varias cosas. Ahora, si nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo opuesto, por ejemplo, de ROM? ¿Qué sería lo opuesto? RWM. Y de RAM. RWM y RAM, dicen acá. ¿Y lo opuesto de RAM, entonces, qué es? ROM. ROM no, no es ROM. Ah, mira. Ahí está la cosa. Hay un hueco acá. Falta algo. ¿Por qué? Porque exactamente, ROM es Read Only Memory y RWM es Read Write Memory. O sea, es una memoria que es de fácil lectura-escritura. No es que la ROM no se puede como hacer algo especial para grabarla. Eso es la ROM. Es una memoria y que además normalmente la ROM, si se le desconecta la corriente, la ROM guarda ese valor. O sea, es una memoria que normalmente no necesita una corriente continua para mantener sus valores. Ahora, la read-write memory normalmente necesita una corriente continua, aunque puede ser una memoria flash, que no necesita una corriente permanente, pero no deja de ser una read-write memory porque se puede leer y escribir fácilmente con una interfaz normal. O sea, yo conecto el USB, le grabo, le borro cosas, no hay problema, está bien, es fácil, le puedo leer todo el tiempo. Ahora RAM, fíjense que es otra cosa, quiere decir Random Access Memory, ¿no? Acá creo que lo dice en algún lado, O sea significa que el Random Access disco, Memory. O sea, que quiere decir memoria de acceso al azar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que yo voy a ir al azar grabando donde sea? No, no quiere decir eso. O sea, ¿alguno sabe lo que quiere decir, qué quiere decir Random Access Memory? sí, por la Concretamente. posición de memoria, ¿no es? En lugar de, es como que va y la busca directamente, si es la posición 500, no tiene que pasar por las 499 posiciones previas, sino que directamente va ahí. Sí, digámoslo así. ¿Qué quiere decir Random Access Memory? Es que yo puedo acceder a cualquier posición de memoria en cualquier momento con el mismo tiempo de acceso. A eso hace referencia. Tiene un tiempo de acceso constante. O sea, yo quiero ir a la posición 1, de ahí me quiero ir a la posición 2000, de ahí me voy a la última posición de memoria, puedo leer cualquier posición de la memoria con el mismo tiempo de acceso. Me da lo mismo a mí, es al azar, me da igual. Elijo esta, tiro acá, para todas tardo al mismo tiempo. ¿Qué sería lo opuesto de Random Access Memory entonces? Y que sea secuencial, entonces. Exactamente. La opuesto de memoria de acceso aleatorio es memoria de acceso secuencial, que acá no está en el apunte. Pero una memoria de acceso secuencial, por ejemplo, es una cinta de backup, ¿no? Las cintitas de backup son de acceso secuencial. Los CD-ROM, en un punto, son un poquito secuenciales. Porque vos dentro de una pista del CD-ROM, o del DVD, o de cualquier disco, digamos, inclusive del disco rígido, vos dentro de la pista, vos para llegar de una punta a la otra del disco, tenés que esperar que dé la vuelta. ¿Está bien? Dentro de la pista es secuencial el acceso. No es lo mismo si yo estoy cerquita del dato que si estoy lejos del dato. ¿Está bien? Eso depende de la velocidad de rotación del disco. A más alta velocidad de rotación, más imperceptible es esa secuencialidad que tiene el disco. Pero no deja de tener cierta secuencialidad. Lo mismo pasa con el disco rígido, con el tiempo de acceso, ¿no? En la pista.
O sea, el disco rígido tiene, bueno, acá tengo una cosa de figurita, pero supongamos que es como un disco, ¿no? Que esto está girando. Entonces el disco rígido tiene un eje acá, donde está parado el disco, y después tiene como unas cabezas lectoras que funcionan de esta forma, que se van moviendo de una pista a la otra del disco. Ahora, yo estoy parado en la mitad del disco, el tiempo de acceso hasta la pista de al lado es 1, y el tiempo de acceso hasta la pista de afuera de todo es otro. Si estoy parado en la pista de afuera de todo, acceder a la pista del medio es otro. Tengo cierta secuencialidad. No es lo mismo el tiempo de acceso, no es aleatorio. No me da igual si yo estoy acá que si estoy acá. Entonces hay ciertas estrategias, no sé si ustedes lo han tenido que hacer. Ahora, no sé si se sigue haciendo en Windows, la defragmentación del disco, ¿no es cierto? O sea, ordenar los archivos de una forma para que estén cerquitas físicamente y la cabeza lectora no tenga que viajar el disco de un lado al otro. Eso es una cosa que se hacía antes, no sé si ahora se sigue haciendo, yo nunca más lo hice, pero antes era importante para tener mejor performance a la hora de leer algo en el disco, tenerlo el disco desfragmentado, pues si no los archivos están, un pedacito del archivo está en la primera parte del disco, el otro pedacito del archivo está al final, y el disco está todo el tiempo saltando de un lado al otro, o sea que se vuelve secuencial esa lectura. ¿Está bien? O sea que en cierta forma, si yo lo clasifico de esa forma, el disco rígido también es Random Access Memory. Tiene dos aspectos el disco rígido, ¿está bien? No es rígida la clasificación. Pues tiene una parte que es random y tiene una parte que es secuencial. Porque dentro de lo random tiene una secuencialidad porque hay una cuestión física que se tiene que mover algo. Siempre que hay una parte física, medio que tenés que aparece algún nivel de secuencialidad porque hay una cuestión mecánica que no es lo mismo si vos estás cerquita que si estás lejos. Claro. Y también el apunte dice que la memoria principal es en su parte RAM y ROM, pero la ROM, un compañero dijo que es la BIOS, y eso que está en la placa madre. No sé dónde dice que la memoria principal es parte de la ROM. ¿Dónde dice eso? A ver. A ver, página 3. Dice, la memoria principal de una computadora en su parte RAM, ahí está, como que dice que la memoria principal es tanto RAM como ROM. No dice eso acá. Entonces lo interpretamos. Acá dice que en su parte RAM. En la página 2 lo dice, en tipos de memoria, 1.2. Está bien, perfecto. Y memoria ROM. Está bien. Sí, te digo, la verdad que hoy en día no es así. La memoria principal es la memoria RAM. Vos no corres directamente un programa desde la ROM. ¿Está bien? Puede ser que en algún momento, como la memoria ROM es más barata normalmente, porque no tiene que escribirse, o de escribirse es mucho más fácil, a lo mejor el procesador tenía forma de leer directamente desde la ROM algunos datos. Espérame un segundo. Ahí está Tommy, que ahora le voy a decir que lo salude. Puede ser que en procesadores más viejos, o hace mucho tiempo, se podía leer directamente desde la ROM un programa. Porque la cuestión, ¿qué es la memoria principal? Sería un poquito la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo importante? La memoria principal es una memoria en la cual nuestro procesador puede ejecutar programas. ¿Está bien? Un programa que está en el disco rígido muerto, por eso digo muerto, porque es un programa que no se está ejecutando, no se puede ejecutar directamente un programa del disco rígido. Para que nuestro procesador pueda ejecutar los programas, o sea, y ahora vamos a ver qué quiere decir ejecutar un programa, para que nuestro procesador pueda ejecutar un programa tiene que estar sí o sí en la memoria RAM, o accesible a través del bus, digámoslo así también, ¿no? O sea, puede tener que poder leer una instrucción desde el bus, adentro del procesador y ahí ejecutar esa instrucción una por una. También ejecutar va a ser eso, va a ir procesando instrucción por instrucción, haciendo lo que dice que tiene que hacer cada instrucción secuencialmente con alguna secuencia determinada. Entonces puede ser que en algún momento los procesadores ejecutaban algunas cosas directamente desde la memoria RAM. Hoy en día, el grueso de los programas lo van a ejecutar, de la ROM, perdón, el grueso de los programas lo van a ejecutar de la memoria RAM. ¿Está bien? Entonces sí, la memoria principal se puede dividir en memoria ROM y RAM, pero hoy en día es insignificante. Es muy poquito lo que podés llegar a tener en la memoria RAM, en la ROM. Vos tenés que bootee el procesador, que vaya a leer en el disco rígido de sector 0, que levante el primer programa y bootee la máquina, y a partir de ahí ya la memoria ROM no trabaja más. ¿Está bien? Profe, un buen ejemplo de memoria ROM es que, por ejemplo, el Sega o el Family, cuando le metían los cartuchos, es como que le enchufábamos memoria ROM.
Sí, tal Bueno. cual, exactamente. Esos cartuchitos eran de memoria ROM, eran difíciles de escribir, tenían el fabricante, de hecho, los escribía y en algunos casos ni siquiera se podían reescribir por una cuestión también de copyright a propósito, ¿no? Otro ejemplo es un CD-ROM o un CD, lo que era un CD o un DVD, ¿no? Que no sea regrabable. Lo grababa la discográfica y vos te lo daban y era ROM, era read only, chau, no se puede escribir de nuevo. Ah, mirá, de una, es verdad. O sea, Y ROM hace referencia a esa cuestión, si es solo lectura o no. ¿Y eso hoy en día dónde está alojado? ¿En la placa madre? ¿Esa Está en un memoria? chip, está en un pequeño chip que está dentro de la placa madre normalmente que dice cómo bootear el sistema. Oye. Puede ser parte de la BIOS también. Y en algunos casos hoy en día también es más fácil de reescribir, vieron que se puede actualizar la BIOS y lo haces directamente bajándote un programita. En algunas computadoras, no sé, es algo muy finito, ¿no? Según la Pero por placa eso, madre. ¿cómo? Según la placa madre. Pero la Alguna mayoría. placa madre puede ser que el firmware vos lo puedas actualizar. ¿Las placas de video tienen ROM? Entiendo que no, pero no sé, puede ser que sí. Creo que no. Tiene un procesador y. Pero ROM, creo que no. No, no, yo había comprado una y el vendedor me había dicho que cualquier cosa quedaba grabado en la ROM y de la placa de video y nada, me dio esa curiosidad y yo tenía entendido que no. Pero En todo caso, no quedaría grabado. Bueno, Por lo que tengo entendido, tiene como un espacio para caché o algo así. claro, bueno, un caché sería una memoria RAM, ¿no? Sí o sí. Vamos a ver caché bien de qué se trata, pero sí o sí está implementado con una memoria de acceso aleatorio y de lectoescritura. Podría ser secuencial, pero es medio bardo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Que si no quiero plantear un temita, pero si hay alguna más pregunta, tírenla. Tengo unos 15 minutitos más, un poco más también capaz. Bueno, sí, no, si alguien quería hablar. No, nada, yo me quedé con algo que vos dijiste, por ejemplo, lo de la fragmentación, puede ser. Sí, Antes se hacía acá por el tema de que la mayoría de las computadoras tenían disco rígido. Ahora, como tienen un SSD, puede ser que no es tan necesario esa sí, desfragmentación. las Entonces, computadoras más nuevas te diría que tienen SSD y depende del costo, ¿no? Porque hasta al día de hoy se siguen vendiendo con disco rígido muchas computadoras. Es más, se usan ambos, SSD y disco rígido. sí, Claro, vi eso también, que te compras 1 TB el disco rígido normal y 250 ponele de la que es más rápido. Se lo usan más claro, que todo para el sistema operativo del SSD, porque levanta más rápido. claro, exacto. Las cosas que requieren más lectoescritura y más velocidad las vas a tener en el disco de SSD porque tiene justamente acceso aleatorio. Entonces no importa, las cosas se levantan, andan mucho más rápido. Y por ejemplo, una película, te conviene más tenerla, o algo así, te conviene más tenerlo, o algo de música, no sé qué, alguna cuestión que tengas guardada, te conviene tenerla en el otro disco, porque total vos lo vas a ir leyendo de a poquito y secuencialmente, vas a ir leyendo primero el primer byte, después el segundo, después el tercero y así. Lo vas a leer secuencialmente. Entonces, las cuestiones que te conviene secuencial las dejás en un lado. O los assets, ponele de un videojuego, qué sé yo, que lo vas a ir leyendo uno por uno en una secuencia siempre igual, los tenés ahí en esa secuencia y listo. La fragmentación lo que pasaba era que, pero lo vamos a ver, si quieren lo vemos más en detalle cuando veamos un poquito de disco rígido, cómo se graban los archivos en el disco. de una. También pasa con la memoria el tema de la fragmentación, pero no es tan importante. Bueno, quiero puntualizar un tema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Antes que... No, no, yo no. Bueno, Fragmentación te refería a particionar el disco, ¿no? ¿cómo? Te refería a particionar o no, ¿Con qué? con fragmentación, ¿o no? No, nada que ver. Dentro de una partición,
es por cómo se guardan los archivos en el disco. Los archivos no se guardan enteros en el disco, se guardan por pedacitos, por clúster, por cachitos, por chunks. Se divide el archivo en un montón de pedacitos y se va guardando en el disco. No se guarda todo junto dentro de la misma pista. Depende un poco de la pista si está libre o no. ¿Me entendés? Tiene que ver con eso. Pero lo vamos a ver después. Si quieren lo vemos otro día con más tiempo y lo vemos en detalle. Me lo vuelven a preguntar y yo lo explico bien, no hay problema. Pero hoy quiero puntualizar un tema de este apunte bien concreto, que sí es re importante, y me va a llevar un poquito de tiempo. Así que le doy a eso, y si quieren esta pregunta del tema de la fragmentación, ahora les mando después si quieren algún apunte, pero lo explico, ¿no? Lo puedo explicar así tranqui, así lo entienden bien con nuestras palabras. Lo que me interesa que le den mucha bolilla en este apunte es a esta cuestión. Y esto lo vamos a volver a ver después en el apunte número 4, que sería, dentro de las partes de la computadora, a lo que aborda mucho este apunte es el tema de la unidad de cosas. La memoria, por un lado, y después habla de la unidad de control, ¿no es cierto? La unidad de control es una parte de la computadora que es la que se encarga justamente de esta tarea de ejecutar los programas. O sea, no en sí de hacer la operación que dice la instrucción que hay que hacer, pero sí de toda la secuencia que hay que hacer para poder ejecutar una instrucción y para poder ejecutar muchas instrucciones en secuencia a alta velocidad. Es como el que controla y coordina todas esas operaciones que hay que hacer, es decir, voy a buscar a la RAM la próxima instrucción, todo eso. Lo vamos a ver después un poquito más en detalle en la número 4, y en los videos creo que la 3 y la 4 están bastante bien explicados, ahí los armé yo esos videos y están bastante bien. Pero bueno, quería puntualizar esta parte que tiene que ver con el ciclo de instrucción. A ver si acá está el diagrama, a ver si acá se ve. A ver si ese diagrama es o hay uno mejor. Acá se ve este diagrama. No sé si se ve ahí en la pantalla. Sí. Sí, se ve, profe. Bueno, vamos a usarlo de fondo ahí de pantalla. Y yo voy a ir escribiendo acá, ¿no? Bueno, esto que no se ve acá es la unidad aritmético lógica, que no es tan importante en este caso. Entonces, nosotros tenemos acá el registro, la unidad de control. Fíjense que acá habla de una secuencia de cómo se trabaja con esto. Acá habla de una secuencia que dice, 1, transferencia. O sea, cómo se ejecuta un programa, ¿no? Primero lo que hace la unidad de control es hacer la transferencia. Ahora explico bien cada uno. El punto número 2 es el incremento. El punto número 3 es la decodificación. El punto número 4 es la ejecución. La realización o la ejecución, yo lo llamo. Entonces tenemos esos 4 pasos, ¿está bien? Acá se los explica en detalle y explica dentro de la unidad de control los distintos componentes, cómo trabajan en cada una de estas partes. Yo ahora lo voy a decir y ustedes lo van a ver también, lo vamos a ver más en detalle después, pero yo se los quiero como puntualizar porque es re importante esta parte. O sea, ustedes ejecutan un programa en la compu y hay una instrucción dentro del programa, lo primero que va a pasar va a ser una transferencia. ¿Una transferencia de qué? Una transferencia de la instrucción que hay que ejecutar. Por ejemplo, sumar, add. Se va a transferir esa instrucción desde la memoria adentro del procesador, a lo que se llama el registro de instrucción. O sea, ¿cuál es la ejecución que se está ejecutando en este momento? Vos lo sabés porque la tenés guardada en el registro de instrucción. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que transferir desde la memoria? O sea, en la memoria hay millones de instrucciones. Ahora, ¿qué instrucción tengo que transferir? La que dice el contador del programa. El contador del programa me va a decir en todo momento, dentro de la memoria, cuál es la dirección de memoria de la instrucción que yo estoy ejecutando. ¿Está bien? Entonces, yo en el contador del programa tengo guardada la dirección. Y dentro del registro de instrucción tengo guardado el contenido de esa dirección, que es la instrucción que voy a ejecutar ahora. Por ejemplo, ahora tengo que sumar 2 números. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hace el procesador cuando arranca a ejecutar algo, hace esa transferencia. Entonces, se fija dentro del control del programa y dice, listo. O sea, se fija dentro del control del programa y dice, busca la instrucción y se la trae. Ahí trabajan los buses, el bus de dirección, el bus de datos, se trae la instrucción y la trae y la guarda dentro del registro de instrucción. ¿Bien? Después se produce, antes que nada dice, bueno, ya me traje la instrucción. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar el contador del programa en 1, para que entre el próximo ciclo que se dé de esta ejecución,
en el próximo ciclo, cuando vaya a la memoria, voy a buscar la siguiente instrucción. Entonces ya lo primero que hace antes de ejecutar nada, dice voy a incrementar en 1 el contador del programa. Entonces ahí se produce esta etapa que es el incremento. ¿Bien? Después de incrementar y ya deja todo listo para la próxima instrucción, como si yo me traje la instrucción actual, ya estoy preparado para ir a buscar la próxima dentro de un rato, lo que hace el procesador es decodificar. Entonces, de acuerdo al código de instrucción que está ahí va a haber un código binario que va a decir 0, 1, 2, 3, ¿no? 0, 1, 1, bla, bla, bla. Adentro del procesador hay todas unas matrices de decodificación que me van a decir, bueno, esto quiere decir que hay que sumar 2 números. Y a partir de esto que quiere decir, se habilitan un montón de circuitos dentro del procesador, como que se habilitan las máquinas que permiten que se produzca la suma. Se hace toda esa decodificación. Y finalmente se hace la suma. Se va a la unidad aritmético lógica, toda esa maquinaria se pone en funcionamiento, se produce la suma y se guarda el resultado en el acumulador. ¿Está bien? O lo que sea que hay que hacerlo de acuerdo a esa instrucción. Una vez que termina eso, que termina la parte de ejecución, el procesador es como que el quinto paso sería ir al paso 1. ¿Está bien? Y eso hace que vuelva a empezar la transferencia. Entonces ahora dice, bueno, ¿qué instrucción tengo que ejecutar? Bueno, la que dice el contador de programa. Entonces el contador de programa ya está incrementado del ciclo anterior, va a ejecutar la siguiente instrucción dentro de la memoria. Y así va a ir ejecutando una por una todas las instrucciones hasta que encuentre una instrucción que va a decir terminar programa. Hay una instrucción especial que dice terminar programa, ¿no? Y esa es la que hace que termine. Entonces, este ciclo, que a mí me gusta decir que es el ciclo TIDE, porque es el ciclo de transferencia, incremento, decodificación y ejecución, ¿no? Como que me gusta usar porque me está preguntando el nene si... El último. Bueno, entonces tenemos este ciclo de transferencia, incremento, el ciclo TIDE, digámoslo así, en el apunte no lo dice, yo lo uso como una ayuda a memoria, ustedes van a estar así en el examen, ¿cómo era? ¿Qué es lo primero que hace de TIDE? Bueno, y ahí te acordás, transferencia, incremento, decodificación y ejecución. Este ciclo es el ciclo de ejecución de programa y es recontra importante, o sea, esto lo van a usar después cuando hagan assembly, van a tener que hacer eso mismo, van a tener que hacer la transferencia, van a ir a la memoria y van a decir, bueno, ¿pero qué instrucción ejecuto? La que dice el contador de programa. Van a hacer el incremento del contador de programa, van a hacer la decodificación buscando en una tabla que les va a decir para cada instrucción que hay, qué es la operación que tienen que hacer. Por ejemplo, hay operaciones que son de suma, de resta, de copiar un valor a la memoria, de obtener un valor de la memoria y guardarlo en el acumulador. Un montón de instrucciones distintas. Están en una tablita, que la van a ver después, se la van a dar en la práctica, que tiene 256 instrucciones, que son las instrucciones del 8086, que no te las puedes acordar en memoria. Pero bueno, este ciclo de instrucción que está explicado acá y que está ejemplificado también con una suma, no, acá no está tan ejemplificado, bueno, es ese ciclo que yo les estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que está explicando. Sí, dice la suma, 4 y 5. Ah, bien, está ejemplificado acá con una suma y que después... La página 5. Sí. Bien, perfecto. Después, nosotros en la lectura 3, a ver, creo que en la 3 o en la 4... No, ves acá en la 3 como que se va de tema con otra cosa, empieza a hablar de la frecuencia, ¿eh? Y en la 4 retomamos ese tema, que está de nuevo, les va a aparecer el ciclo de instrucción, fíjense que acá ya empiezan a aparecer los códigos binarios y las instrucciones que hay, y acá va a volver a aparecer la unidad de control y cómo se ejecuta ese ciclo TIDE, digamos, en un programita en assembly, donde ya lo vamos a ver nosotros muy a alto nivel en la lectura 4. ¿Bien? Creo que lo entendí, porque en mi duda leyendo esto era si el paso 1 es la transferencia, Sí. yo arranco a ponerle la primera instrucción, pero primero el contador de programa tuvo que estar posicionado, o sea, primero como que el contador de programa busca la instrucción. Claro. Ponele, lo que hace cuando booteas la máquina, lo que va a hacer nuestro sistema operativo, no el sistema operativo, sino si todavía no tenés el sistema operativo, tenés la BIOS, cuando booteas la máquina lo que va a hacer es cargar lo que llama un bootloader. Entonces lo que hace es como decir, bueno, pero ¿cómo arranca todo cuando prende la máquina? O sea, ¿qué es lo que primero ejecuta? Bueno, en la BIOS dice que lo primero que hay que hacer es ir al disco rígido, al sector 0 del disco rígido, buscar
no sé cuántos bytes de memoria que hay ahí, capaz que los primeros 10K bytes de memoria, Sí. copiarlo a la memoria cero de la memoria RAM, arrancar el control del programa en cero y arrancar. Y ahí arranca todo. A Ah, partir de ahí empieza. Pero alguien sí setea el primer contador de programa. de una. Después eso lo hace el sistema operativo. O sea, el sistema operativo lo que hace es, cuando ejecutas un programa, lo que hace es cargar el programa en la memoria RAM, setear el contador del programa en la primera instrucción que tiene que ejecutar de ese programa y darle el control al otro programa. ¿Tac? Y así le pasa el control. ¿Bien? Entendido. Cuando hay una instrucción de fin de programa, vuelve el control al sistema operativo. De alguna forma, el contador del programa salta a una instrucción del sistema operativo que es la de continuar cuando se terminó la ejecución de otro programa. ¿Entendés? Pero todos se van pasando la mano así. Todos van poniendo en el contador del programa qué es lo próximo que hay que ejecutar. Porque después hay instrucciones que te permiten poner un valor en el contador del programa que vos quieras. Ah, mirá. Entonces eso permite hacer saltos, bucles, porque vos podés poner una instrucción que modifica el valor del contador del programa que lo que hace es saltar a una instrucción anterior de tu programa. Entonces el procesador empieza a ejecutar 1, 2, 3, 4, llega la instrucción de cambiar el control del programa al primer valor y ¡pum! Vuelve a saltar para acá. ¿Se entiende? Claro. Y en la página 9, en el gráfico, en la figura 10, hay un cuadrito más que dice registros. Y hasta ese momento, en ningún momento no sé, ¿lo menciona? ¿O no le presta atención a que lo menciona? Lo hablamos en la clase pasada, me parece, o no sé, capaz que fue con la otra comisión. Los registros son como memorias, bytes, pedacitos de memoria que están adentro del microprocesador, que tienen funciones especiales. Uno, justamente, es el registro de instrucción. Es un byte que está ahí, que guarda, no digamos byte, digamos una palabra, porque depende de la cantidad de bytes que tenga, la cantidad de bits que tenga el microprocesador. O sea, es un registro de la cantidad de palabra que tiene el procesador. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, si el procesador es de 64 bits, probablemente el registro de instrucción sea también de 64 bits. Si el procesador es de 32 bits, será de 32, y si es de 8, será de 8. Estamos acostumbrados a hablar de un byte porque al principio de los tiempos las computadoras más populares eran de 8 bits y eran de un byte. Pero después eso va cambiando, de acuerdo a la arquitectura de que vos estés trabajando. Entonces se habla del tamaño de palabra. Entonces después, el tamaño de palabra, cada dirección de memoria va a ser de ese tamaño de palabra y después también eso puede variar. Lo vamos a ver también en otro apunte con algunas arquitecturas que son, por ejemplo, con tamaño de palabra 32 bits, pero registro de instrucción de 8 bits. O sea que tenés 8 bits para la instrucción, pero tenés una palabra de 32 bits o un número que podés representar hasta de 32 bits. ¿Tiene algo que ver con las consolas de videojuegos que eran 8 bits, 16 bits, 32 También, bits? eso quiere decir que esa consola, el procesador tenía un tamaño de palabra de 8 bits, o que esa consola tenía un tamaño de palabra de 16 y así. Ah, de una. Entonces eso cambia, qué sé yo, la cantidad de colores que puedes representar, las cuentas que puedes hacer, la complejidad de y la cantidad sobre todo influye, que lo vamos a ver después más adelante, ese tamaño de palabra influye mucho en la cantidad máxima de memoria RAM que puedes tener en esa computadora. O sea, la cantidad de memoria RAM que vos podés tener en una computadora está determinada totalmente por la cantidad de bits que tiene el microprocesador. O sea que vos podés tener en una computadora de 64 bits hasta 2 a la 64 bytes de memoria. En una de 32 hasta 2 a la 32. Excelente, Andrés, entendió toda ahí la unidad. Ahora sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, yo ya tendría que ir como cortando. La semana que viene, ¿con cuál vamos? ¿Con la 3 o la 4? 3. Sí, vamos a ver, seguir esta misma mecánica. Yo les mando antes esto, y mientras todos se van conectando, así no perdemos ese tiempo que es bastante denso. Ustedes ya van viendo los que quieran y ponemos un tiempo como si, bueno, a esta hora ya tendría que estarle listo y arrancamos ya con la clase. Bueno, dale, listo. Profe, Sí. la próxima semana no, pero la otra, no sé si es que tenemos clase o no, no me acuerdo cómo era el calendario, por lo de las mesas de exámenes. Y puede ser que nos toque, sí. Pero ¿ya empieza de nuevo? Sí, No sé. ahí me fijé, el primer viernes de mayo es mesa de examen. Ah, no, a ver. Mayo 6, viernes 6, sí. Bueno, si hay mesa, hay mesa. Ok. Es así. Después si vemos más cerca del parcial que estamos muy complicados y no llegamos con algo, vemos, ahí podemos hacer una salvedad.
pero de mientras no, porque yo, por ejemplo, el lunes tengo que ir a la facu todo el día, o en realidad toda la tarde, porque tengo que tomar examen, entonces como que las horas se compensan desde ahí. Yo ya creo que lo expliqué, bueno, capaz que en la otra comisión. Antes, No, claro, obvio. lo normal era que vos, cuando había mesa de examen, toda esa semana no hay clases. Entonces yo no daba clases 2 días y un día tenía que ir a tomar como por más horas, digámoslo así. Además que te toca por ahí distintas materias. Pero ahora se armó esta mesa escalonada que a lo mejor a los estudiantes les permite rendir más de una materia en la misma mesa, porque antes era todo en una misma semana, entonces vos tenés una materia, qué sé yo, el martes y otra el miércoles, ¿no? Y que algunos, yo lo he hecho suicidamente, me tiraba a rendir 2 materias en la misma mesa, ¿no? Entonces vos tenías un examen un día y otro examen al otro, ¿no? Imposible que te vaya bien, pero bueno, hay gente que lo hacía y hay gente que inclusive le iba bien, ponerle que era una un lunes y una un viernes. Ahora con este formato, en la misma mesa, entre comillas, vos tenés una semana tenés el lunes y la otra semana, perdón, una semana tenés el miércoles y la otra semana lo tenés el martes. Entonces tenés una semana en el medio para estudiar, lo cual te podría permitir rendir más materias. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y a la vez, Claro. también es un truco con el ministerio, porque el ministerio exige una cantidad de semanas de clase. Es medio una truchada, porque te exige ponerle, te dice, bueno, vos tenés que tener 40 semanas, 30 y pico de semanas de clase al año. Entonces, nosotros teníamos 10 mesas en el año, con lo cual teníamos 10 semanas menos para dar clase. Con este truco me parece que el ministerio computa esas semanas, que a veces tiene clase y a veces no, como semanas de clase igual. ¿Se entiende? Entonces también viene por ahí el truquete. Es como un truquete administrativo para decir, pero en realidad esta semana es de mesa, pero en realidad es de clase, porque en algunas comisiones de clase y en otras no. En realidad la perdemos igual, porque yo no le doy clase y la perdemos. Pero es como un truco así. Claro. Así que bueno. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Si tienen alguna duda inclusive de esto, mándenla por el chat, mándenlo por ahí, yo les trato de contestar. De última les puedo mandar un audio, como explicando si veo con un tema muy peliagudo, o les mando algún apunte o una parte concreta donde verlo. Sí, profe, porque los que no sabemos nada de computadoras, como que yo estoy medio perdida. Si por ahí pueden mandar algo como de PDFs extra o algo de eso como para ir leyendo, mejor. Mira, lo que hay es básicamente, voy a ver, digamos, nosotros lo que elegimos también es para que no sea un montón de cosas, porque a veces te doy más material y es peor, te mareas más. Yo te diría que trates de ver concretamente con qué tenés dudas, qué preguntas tenés y demás, y las trabajemos sobre en la clase o fuera de clase, en consulta, también podemos hacer, Sí, y también a través del chat también. Pero yo con las dudas, no, como yo te doy mucho más material, te voy a perder peor, ¿entendés? Entonces está bueno de esto que hay, que es medio resumido, buscarle las cosas que vos tenés duda y los trabajamos, o lo vemos en concreto. Pero sí necesito esta cuestión de concreto, o sea, decir, che, a ver, no entiendo RWM, no entiendo instrucción, no entiendo, o bueno, no entiendo nada, y hacemos una consulta y vemos todo, algo así. Profe, yo, para aportar a la clase nada más, creo que puede ayudar mucho también esto de tener no tan los pensamientos abstractos, porque hay chicos capaz que ni saben lo que es la RAM y entonces no se le hace una idea, ponerle por decir algo, ¿no? Entonces, por lo menos que sepan algo físico, entonces después por ahí pueden irse a lo abstracto. Entonces, por ahí ver imágenes, que se tomen el tiempo de googlear o de ver videos, de ver esas cosas físicas para después entender esto que es más abstracto, si se quiere decir, creo. Puede ser, puede ser. Ahí en Telegram hay un compañero que subió unos videos en inglés y eso resuma. Está Porque bueno, tratando de no, entenderlo en inglés es como uno también incorpora lo que leyó en castellano. está bueno, pero bueno, no todos saben inglés ni tienen por qué saber inglés para la carrera y nosotros de hecho no podemos poner materiales en inglés en la carrera, no está permitido. O sea, se puede poner como algo adicional, pero no como algo de la carrera. Igualmente varios videos de Ahí YouTube. hubo quilombo, porque había una materia que tenía todos los materiales en inglés y había una parte que no entendía nada y no tenían por qué saber inglés, digamos, una carrera en Argentina, digámoslo así. Está bien que en nuestro caso yo siempre recomiendo 2 cosas. Si vos querés aprender computación, 2 cosas te digo. Tenés que saber tipear, escribir, que ustedes digitales ahora no creo que tengan problema con eso, y tenés que saber inglés. Son 2 temas fundamentales para poder entender mejor todo.
Muchos videos tienen los subtítulos, también los videos, los textos, bueno, es Sí. otro tema. De una. Bueno, chicos, yo me tengo que bajar, perdónenme, pero ya la carroza se me convierte en calabaza en cualquier momento.